Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros por invitarme a participar aquí. En el día de hoy, bueno, tenemos 25 minutos, así que es muy breve para presentar este lío que es 5G. Así que, bueno, iremos directamente. Esta presentación que estás viendo está disponible ya subida en formato PDF en mi página web, que no sé si ahí se ve el formato web de la página. Bueno, si lo estáis viendo, acá esta es la web de arfe.es. En esta web, en la parte de descargas, tenéis la parte de tecnología, artículos, tenéis un montón de cosas gratuitas para descargar aquí de la web, y este es el artículo concreto que vamos a tratar. Seguridad en 5G, estamos mejor o peor que antes, ¿no? Entonces, si queréis descargarlo, lo tenéis acá, insisto, en nuestra web de arfe.es. Bueno, entonces, empecemos a hablar de cómo hemos llegado a 5G, ¿no? Antes de ver el tema seguridad, vamos a posicionarnos un poquito de qué es 5G. Entonces, empecemos viendo que la evolución de la telefonía en móvil nace con estas redes 2G, que bueno, en todos estos gráficos y abreviaturas raras que nosotros, la gente de Telco, tenemos la propiedad de abreviar, y en este caso, la primera tecnología que tuvimos es 2G, donde había un núcleo, una parte de antenas y un core de GSM, ¿no? En este core de GSM lo importante es que en 2G, ven, únicamente teníamos salidas de voz a la Public Switching Telephone Network, ¿no? O sea, 2G solo nos proponía desde las antenas conectar a través de las estaciones bases al Mobile Switching Center, y de ahí salía únicamente para voz. Cuando nace la tecnología 3G, acá aparece el primer core de GPRS, en el cual sí aparece el support y el gateway node, que son dos dispositivos que por primera vez empiezan a separar red de paquetes de red de voz, ¿no? Public Switching Telephone Network y Public Switching Data Network, ¿no? Entonces, recién con 3G es cuando se empieza a bifurcar un camino para los paquetes de datos y un camino para los paquetes, en ese momento no eran paquetes, sino para el diálogo de voz. Cuando aparece 4G, ahí hay un gran cambio con una nueva arquitectura a nivel radio que se llama eNodo B, y un nuevo core de 4G que se llama Evolving Packet Core. Este Evolving Packet Core ya es diseñado exclusivamente para hacer un core de paquetes, ¿no? Si dentro de las tecnologías 4G nosotros metemos VoLTE, es decir, voz sobre LTE, es cuando entra en juego esto que está acá, IMS, que quiere decir Internet Multimedia Subsystem, y cuando aplicamos VoLTE, tanto los datos como la voz salen únicamente a través de la voz de datos, de la red de datos, ¿no? de paquetes. Entonces, 2G, solo voz. 3G empieza a bifurcar un poco el camino de la voz con el camino de los datos. 4G mete un nuevo interfaz radio, mete un core completamente nuevo y introduce el concepto de VoLTE, de voz sobre LTE. LTE es lo mismo que 4G, digamos, es Long Term Evolution, es la tecnología 4G. Cuando aparece la VoLTE, ya la red 4G podríamos definirla como una red enteramente de paquetes, que ya no necesita la Public Switching Telephone Network, es decir, la red de voz. No quiero entrar en tantos detalles en cuanto a cómo se arma esa red de voz con un sistema de señalización 7, una red realmente de punto a punto que conmuta circuitos, se llama, a diferencia de esta red que conmuta paquetes, como todos los paquetes IP que conocemos nosotros en Internet. Toda esta tecnología hasta 4G estaba basado en interfaces, como dice acá, punto a punto. Es decir, cuando yo envío un paquete a Google, yo realizo una conexión de extremo a extremo al puerto TCP 443 de google.com, y en esa conexión de extremo a extremo se circulan los paquetes desde mi portátil hasta allí. Cuando me conecto por voz y llamo a mi familia en Argentina desde Madrid, pues se conecta un circuito completo desde mi móvil o fijo hasta el teléfono de Argentina. Cuando nace 5G, que es algo que ya lo estamos viendo en muchos lados, lo voy a agrandar un poquito, hay un cambio muy, pero muy grande en todo.
tenemos una nueva interfaz radio que ahora se va a llamar G-Node, ¿no? Y todo un core, que antes era un core, como dijimos, de elementos de hardware, y ahora nace este nuevo core que se llama arquitectura basada en servicios. Y todo esto que están viendo acá en este core de SBA, la verdad que son funciones. Son todas relaciones virtualizadas de funciones de red, funciones de política, funciones de paquete, de almacenamiento, ¿no? Entonces, el gran cambio radical es que dejamos de tener una red de hardware, una red de dispositivos, para tener una red de funciones, ¿no? Entonces, esta es una gráfica mía en la cual yo presento esta nueva arquitectura de 5G, en la cual he tratado de agrupar funciones, que puede ser discutible o no alguna de ellas, y lo acepto, pero bueno, traté de organizar un poco esta arquitectura basada en servicios en grupos de funciones relacionadas al control de paquetes, grupos de funciones de política, grupos de funciones de red, de almacenamiento, de señalización, de accesos, etcétera, ¿no? Entonces, si miramos esta nueva arquitectura de 5G, ¿qué cosas raras, qué cosas nuevas empiezan a sonar? Esta interfaz radio se llama New Radio, ahora vamos a ver un pelín más de detalle, pero está compuesto por la New Radio, por la antena, que ahora vamos a ver que tiene frecuencias nuevas, todo nuevo, unos sistemas distribuidos y unos sistemas centralizados, insisto, de funciones, ¿no? De elementos virtuales que cumplen una determinada función. Un backhaul, que a mí me gusta siempre representarlo a partir de esa arquitectura. Backhaul, la palabra backhaul viene del torrente sanguíneo del cuerpo humano, cómo nuestros capilares van llevando esa sangre al corazón. Toda esa red sanguínea es el backhaul que nos transporta la sangre al corazón. Entonces, el backhaul en las redes de telecomunicaciones es un término frecuente para esas redes de agregación, esas redes que desde el acceso nos van transportando todo al core, al corazón de las redes. Entonces, en 5G, en este gran backhaul, hay algo novedoso, por ejemplo, que es MEC, que es la computación mobile de edge, de frontera, ¿no? Esta computación de frontera, con los flujos de streaming, con los altos volúmenes de latencia que necesitamos reducir, es el concepto que está llevando Facebook, Amazon, todas las redes de distribución de contenidos, Netflix, para llevar el flujo lo más cerca a la frontera que podamos. Por eso ya 5G contempla una función que se llama MEC, Mobile Edge Computer, que es meter todo lo que pueda muy cerca de la red móvil. Legacy es todo lo que heredamos de las tecnologías anteriores, ¿no? Y el core, que insisto que son todas estas funciones, presenta dos novedades muy importantes. Una, el concepto de slicing, yo lo he llamado segmentos. Lo van a ver en otra bibliografía, lo pueden llamar rodajas, cortes. A mí me representa más segmento. ¿Qué son segmentos? Son grupos de funciones que no necesariamente están en el core de 5G, pero que desempeñan un rol específico, entonces se agrupan. Eso es muy complicado, porque pueden ser funciones que se comparten, funciones que son específicamente del core, funciones que es de una red privada, y todo eso se llaman segmentos. Hay 4 segmentos estándar que los vamos a ver dentro de un ratito, y cualquier cantidad de segmentos que puede decidir la operadora cómo los agrupa. La otra novedad importante es este dispositivo que se llama SEP, que es una especie de firewall en lo cual por primera vez se aísla bien el core de cualquier elemento de la red de intercambio internacional. Esta suele ser considerada la red de roaming, ¿no? Cuando alguien se conecta 5G desde España con 5G de Alemania, por ejemplo. Entonces, a diferencia de todo lo anterior de 2G, 3G, 4G, acá nace esto, Service Based Architecture. Entonces, esta es una arquitectura que se piensa en servicios. Como gran novedad, enorme y peligrosa novedad, es que absolutamente todas las comunicaciones se basan en un marco de API REST. O sea, son peticiones API, interfaz aplicaciones, interfaz de programa de aplicaciones, que a través del protocolo HTTP, HTTPS, se envían peticiones y respuestas a estos servicios basados en interfaces.
todo esto se basa en funciones de red, entonces fíjense que acá entra en juego esto, ¿no? Que cada función ahora puede desempeñarse como un cliente o como un servidor de forma intercambiable. No es la vieja arquitectura cliente-servidor, sino que una nueva función hoy puede ser un cliente y mañana un servidor. Entonces, de la evolución que estamos viendo, 5G realmente revoluciona mucho todo lo que teníamos visto hasta ahora. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Bueno, fíjense algo muy, muy interesante, ¿no? Hablamos recién de que la interfaz radio ahora es nueva, ¿no? Empieza a dividir las frecuencias en baja, media y alta. No me voy a meter en el tema de frecuencias porque es muy complicado, porque tiene nuevas modulaciones, nuevas técnicas de codificación, pero sí me interesa esto que están viendo acá. Divide frecuencias bajas, medias y altas, y solo me quiero detener en esto, ¿no? Las bajas son las tradicionales de 2G, 3G, 4G, las sub 6 son las frecuencias por debajo de los 6 GHz que se están empleando en radios urbanas, y lo nuevo es lo que está por arriba, las millimetrical wave, las ondas milimétricas, que son frecuencias nuevas que ahora en general las secretarías de telecomunicaciones le están sacando a licitación, y son las frecuencias que superan los 6 GHz. Estas son frecuencias altísimas y ya están licitándose las de 25 y 39, pero ya están en las tecnologías por arriba de los 70 gigas. Esto hace 10 años atrás era inimaginable. Pero ¿por qué me quiero detener en esto? Porque las frecuencias sub 6, todas las frecuencias bajas llegan muy lejos, pero tienen poca capacidad de cuanto más lenta es la frecuencia de una señal, menos bits por segundo puedo meter. Es decir, su capacidad es pequeña, pero llega muy, muy lejos. Las frecuencias sub 6 son frecuencias que tienen mediana capacidad y mediano alcance, pero las nuevas frecuencias, y esto es lo interesante, tienen altísima capacidad de bits por segundo, pero tienen alcance a pocos metros, decenas, centenas de metros, son muy poco pasables ante un ascensor o una pared. Es decir, esto se usa para radios urbanos y con unos conceptos nuevos que ya se emplearon en 4G que se llaman small cell, pico, nano y femtoceldas, que son antenitas que cubren un radio muy pequeño. Entonces, esta nueva arquitectura, novedades, G-Node B, novedades, conectividad con sistemas 2G, 3G, segmentos, slicing, nuevo, SEP, Security Edge Protection Proxy, es esta especie de firewall nuevo, conectividad con redes no 3GPP, es decir, wireless, Wi-Fi, WiMAX, la red fija que no es 3GPP, una señalización nueva, que ya va a dejar de lado todo lo que sea la señalización 7 para entrar en diameter y señalización SIP, que es la señalización de voz sobre IP, MEC, esta computación de borde de edge, arquitectura basada en software, y esto es todo lo nuevo que nos trae 5G. Entonces, no se puede romper y empezar desde cero con 5G, sino que ya GSMA, que es la asociación que regula todas estas cosas, nos propone distintos escenarios para llegar a esto, ¿no? Entonces, hay sistemas standalone aislados o sistemas no standalone que comparten arquitecturas 3, 4 y 5G con el Evolved Packet Core o directamente toda esta posible evolución hacia un core de 5G. ¿Qué novedades tenemos? Existe una segunda autenticación, una autenticación mutua, es decir, el usuario contra la antena o contra el core y el core contra el usuario para evitar la fake antena, por ejemplo. Control extendido de la home network, es decir, yo soy un operador de España, cuando alguien hace roaming, yo puedo extender todo el control de esa persona que está en Camerún para que respete los factores de autenticación y control que tengo yo desde España. Función nueva, todos los Network Repository Functions son toda la parte que gestiona la seguridad como funciones. Este SEP que acabamos de hablar y los segmentos. Acordaros que acabo de decir que hay 4 segmentos, ya por defecto, Ultra Reliable Low Latency, este es para operaciones quirúrgicas, para jueguitos online. Enhanced Mobile Broadband, esto es para un gran evento, por ejemplo, crear un segmento para un partido de fútbol importante. Vehículo 2X,
Mobile Machine to Computer. Esto es IoT. Entonces, IoT, vehículos, eventos y ultra reliable, operaciones quirúrgicos, jueguitos, tiempos de control de vehículos autónomos, por ejemplo, que necesitan un control específico. Estos son segmentos que ya están. Y después se pueden armar todos los segmentos que queramos. Es decir, esta es nuestra arquitectura inicial, esto es lo nuevo, todo basado en software, una nueva interfaz radio con frecuencias altísimas que nos permiten un ancho de banda superior al que nos ofrece una red fija o una fibra óptica, cosa que hasta ahora no existía. Pero bueno, vamos al foco de nuestra ponencia, ¿no? ¿Estamos mejor o peor que antes en seguridad? Bueno, 5G aprende un montón de cosas de seguridad de todas esas redes legacy, ¿no? De todo lo que venimos sufriendo de ataques SIM-jacker, de ataques de sistema de señalización 7, de ataques de mensajería, de ataques de secuestro de antenas. Todo eso lo fuimos aprendiendo en la telefonía móvil, entonces ha sido mejoras. Pero por supuesto, cada una de esas puertas de entrada nuevas de comunicación tiene su foco de atención, ¿no? Que pueden ser puertas de entrada nuevas. Esta nueva computación de borde, pues está conectada directamente al core. Todos estos sistemas legacy, si están comprometidos, pues me pueden dar acceso adentro. Cada uno de estos segmentos son funciones compartidas sobre las que tendremos que ir aprendiendo un poco sobre la marcha de en qué momento alguna de ellas nos puede poner el problema, toda la parte de roaming, el almacenamiento seguro, que es una función nueva que permite 5G, pues también en este almacenamiento, si yo logro entrar a ese almacenamiento más potente que me ofrece 5G, pues la tengo difícil. Las redes de conmutación de circuitos, es decir, tengo que darle comunicación con una red fija de telefonía pública, ¿no? Esa es una puerta de entrada. Entonces, si nos ponemos a analizar, toda esta nueva infraestructura tiene un montón de puntos concretos que pueden hacer peligrar la estabilidad de todo ese sistema o presentar cualquier tipo de debilidad. Es decir, si lo analizamos un poco más detalladamente, fíjense, en la interfaz de New Radio contra la parte de las DU y las CU, es decir, toda esta nueva red de acceso que tenemos, como estamos hablando de funciones, ahora tenemos que definir muy bien ese concepto de interfaz, que a los viejos teleco como yo, una interfaz es la interfaz IP, la interfaz de esa tarjeta Mac con el conector RJ45, pues ese concepto de interfaz físico, tenemos que ir cambiando el chip para pensarlo que es una interfaz virtual, es un punto de comunicación de funciones, es una petición API que va de una punta a otra. Entonces, hay que analizarlos bien desde el punto de vista de interfaz. En esta parte, en esta interfaz, que se llama interfaz F1, E1, etcétera, como están viendo acá, 5G nos propone integridad y confidencialidad, pero fíjense que el TS33501, que es un documento de GSMA, nos dice que es opcional. Es decir, algunas operadoras aplicarán una fuerte criptografía para mantener integridad o confidencialidad y otras no. Nos ofrece diferentes niveles de algoritmos nuevos, mucho más robustos, Network Encryption Algorithm y Network Integration Algorithm, que va desde la opción 0, es decir, sin usarlo, texto plano, hasta la opción 2, 3, que se va haciendo cada vez con claves de 128, 256 bits más fuertes. Pero fíjense que he remarcado opcional porque dependerá de Orange, Vodafone, Telefónica, Claro, cada red lo implementará de una forma u otra porque GSMA nos lo deja para que la operadora lo haga opcional. La comunicación entre el DU y el CU lo mismo, tenemos nuevas interfaces F1 y E1 que dice que debe soportar la familia de IPsec, que acordaros que son varios algoritmos de Encapsulation Security Payload, Authentication Header, hay muchas RFCs, pero todo eso nos dice que debe soportarlo la red, pero nuevamente nos lo deja como opcional. La seguridad en operación y mantenimiento, esto es algo muy importante que dice que debemos emplear certificados digitales. Entonces, cuando uno utiliza un certificado,
obligatoriamente me está forzando al empleo de criptografía de clave pública y privada que nos da un nivel de robustez muy importante. Cuando hablamos de esta interfaz de sistemas legacy, estamos hablando de que es obligatorio que haya visibilidad con SBA, porque para eso le estoy colocando esta interfaz virtual aquí. Cuando hablamos del SBA, claro, es un software nuevo, funciones, mucho más tecnológicamente atractivo, pero tenemos nuevos problemas. Software Defined Network, es decir, ese viejo router Cisco que yo tenía, que tenía su running config, que sabía cómo bastionarlo, porque hay una guía CIS que me dice cómo hacerlo, pues ahora ya no sé, ¿eh? Porque esto va a ser una función que va a estar levantada sobre un sistema operativo Linux, Solaris, Windows, el que fuere, con un desarrollo tal vez propio. Entonces, todo lo que sea Network Virtualization Function, todo lo que sea Software Defined Network, estas comunicaciones API-REST, los hipervisores, recordaros que hipervisores son gestores de máquinas virtuales, todo lo que nos abre como token a través de OAuth 2, este es el sistema que recordaros que me permite, OAuth 2 es un sistema que me permite confiar, por ejemplo, en que yo ingrese al SBA con una cuenta validada en Amazon, en Facebook, entonces me permite hacer ese nivel de seguridad compartido. Bueno, todo esto son problemas nuevos que aún no los hemos sufrido, entonces guarda con esto, ¿no? Que pueden ser, de hecho hay publicaciones ya de problemas de seguridad que ofrece estas cosas nuevas que tenemos acá. Bueno, toda la parte de gestión de red es opcional en muchos casos el uso de TLS. Acordaros que a nivel aplicación, la familia TLS Transport Layer Security es lo que conocemos muchas veces, por ejemplo, como HTTPS. Ese es uno de los protocolos. Cuando yo me conecto en vez de al puerto 80, HTTP inseguro, me conecto a través de HTTPS a Facebook, me estoy conectando con un protocolo que criptografía, tiene control de integridad, etc. Eso es SSL o TLS. Es uno, está SFTP, SMTPS, etc. Esa autenticación también me la deja como opcional, es decir, puede ser que algunas operadoras esta gestión de red lo hagan mejor y otras no tanto. La autenticación mutua sí es obligatoria a través de token y JSON, ¿no? Esto es Java. Entonces, esto sí es la autenticación mutua, es obligatoria, pero podrán ocultar su topología o no. Es otra de las cosas que en este caso el 33122 nos lo deja GSMA a cada operadora de forma opcional. Es decir, está pensado que tengamos mejores niveles de seguridad, hay muchas cosas nuevas de seguridad, pero a mi juicio, ¿no? En particular, lo que veo un poco peligroso es que todas estas regulaciones de GSMA ha dejado mucho librado a la decisión de la operadora como opcionales, ¿no? Es muy poca, impone muy pocas medidas, ¿no? A montar. Bueno, todos estos segmentos que vayamos creando tienen su interfaz y a su vez tienen entre ellos visibilidad. Es decir, si yo comprometo uno de los servicios, uno de los segmentos, porque justo en ese segmento había una debilidad, tengo altísimas probabilidades de que la confianza mutua que pueda tener un segmento con otra o el segmento con el SBA ya me deje una puerta abierta. Es decir, tengo cada vez más puertas de entrada ante las cuales el eslabón más débil, acordaros que es el que corta la cadena, ¿no? Entonces, si hay un segmento débil, eso me está generando, abriendo camino hacia los demás. Almacenamiento, pues menciona que todas las claves, acá hay una cuestión muy bonita que es la clave KI, que es la que yo tengo estampada en la tarjeta SIM de mi móvil o USIM, esa misma clave está almacenada en dispositivos que llaman HCS, HLR, en las redes viejas, y ahora van a estar en estas funciones de red, y todo esto debe ser almacenado en forma criptografiada y en lo posible con algoritmos robustos. Bueno, este SEP, nuevamente hay una interfaz que se llama N32, donde debería manejar integridad y confidencialidad. Menciona la autenticación extremo-extremo, ocultamiento y topología son medidas para las cuales debería estar bien configurada el SEP.
Bueno, acá en las redes viejas todavía tenemos muchas vulnerabilidades heredadas de los protocolos de señalización SS7, por supuesto, y después de Diameter, ZIP y RTP. La voz sobre LTE, la voz sobre paquetes, viaja a través de Signal in IP Protocol y Real Time Protocol, que son estos dos que están acá. Acá estamos viendo protocolos viejos que son muy débiles y presentan muchas vulnerabilidades, como es la pila esta SS7 Citran. Acá, todos estos accesos, hay redes 3GPP confiables y otras no confiables, hay redes fijas que tienen que acceder al core de SBA, que son focos que son diferentes puertas de entradas que dependerá de la configuración de esa operadora el nivel alcanzado de seguridad. MEC, esto es otra brecha de entrada que puede ser potencialmente peligrosa y muy peligrosa. Y después, bueno, esto que hablamos de la interfaz radio, que también deja librada como opcional muchos tipos de diferentes configuraciones. Acá sí vale detenerse en que todo el despliegue de radio que se está haciendo en el mundo, hay dos conceptos muy fuertes. Uno es RAN sharing, es decir, compartir antenas, que hay zonas, por ejemplo en España, bueno, hay zonas de España que se comparten, es decir, yo por más que tenga un móvil de Movistar, es posible que en una zona de España se conecte a una antena que la administra Vodafone o Orange, ¿no? Entonces, esto se llama RAN sharing y es lo que se está usando mucho en este despliegue. Y lo otro nuevo que se viene aquí es el concepto de Open RAN, que es una filosofía muy Linux de poder hacer toda una arquitectura de antenas y todas las DU y las CU que están viendo aquí, o sea, tanto la New Radio como la DU y la CU, con un proyecto montado en una arquitectura open source, basada muy en Linux, y hay toda una arquitectura de Open RAN que permite diseñar todo eso con sistemas abiertos. Entonces, esa es otra de las cosas nuevas que nos propone. Bueno, ya estoy en tiempo, así que no quiero extenderme más. Por supuesto que sé que he ido a toda máquina. Esto merece la pena en cada una de estas cosas entrar con mucho más detalle, pero bueno, es lo que nos han dado. Así que una visión general, Alejandro, muy importante a tener en cuenta y muy complicado, como tú bien decías, de explicar en tan poco tiempo, pero evidentemente hemos tenido una visión general que te agradecemos pero que muy mucho, y tu participación y el querer haberlo compartido con nosotros. Podemos precisamente pues poder dirigirnos a ti a través de la cuenta, por ejemplo, de My Public Inbox, que es patrocinador nuestro, y pueden los oyentes también a través de tu web pues participar de esa, como nos mostrabas al principio, esa presentación y esta interesantísima charla que nos has ofrecido y que te agradecemos muchísimo, Alejandro. Paco, hay una pregunta que no sé si me das un segundito, que veo aquí en el chat, ¿no? Que dice si hay sinergias entre 5G y blockchain. Sí, adelante. Tengo un minutito. Bueno, el tema blockchain en estos momentos, en lo que yo he leído, por lo menos que he leído mucho de 5G, de todo lo que he leído, que yo trato de irme siempre a las fuentes, a los estándares de GSMA, no he encontrado nada de relación que incorpore blockchains en temas de 5G. No digo que no la haya, pero de la fuente que yo he leído, que insisto, os juro que son muchas, no he encontrado relación, ¿no? Pues gracias a Damaris también por su pregunta, gracias por tu respuesta, Alejandro, y gracias por tu participación, que nos ha sabido a poco cortita, pero bueno, sí, nos hemos llevado esa visión general. Muchísimas gracias, Alejandro. A vosotros por invitarme, gracias por estar aquí. Gracias.